Hola, bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy vamos a explorar algo que está cambiando fuerte, la idea de riqueza. Hola. Sí, totalmente. Ya no es solo acumular plata, no, sino construir una prosperidad más completa. Hablamos de estabilidad, de bienestar, de poder adaptarse y, muy importante, de libertad. Es una transformación que ya estamos viviendo, ¿eh? La conversación sobre qué es ser próspero se amplió un montón. Exacto. Y bueno, para entender mejor este cambio, nos vamos a basar en un documento que se llama Riqueza más allá del dinero. 10 habilidades fundamentales para la prosperidad en 2025 y la era digital. Un título potente. Sí. Y nuestra misión hoy es desglosar estas 10 habilidades que el texto marca como cruciales para el éxito. Y no solo el éxito económico, sino integral. Todo esto en medio de la inteligencia artificial, la globalización, cambios que van rapidísimo. Un contexto movido, sí. El análisis dice que estas habilidades son, de hecho, nuestro activo más valioso ahora. Así que, bueno, vamos a meternos de lleno. Me parece clave esa mirada. Porque, a ver, la IA y lo digital no son cosas del futuro, no. Son herramientas de hoy, realidades de hoy. Totalmente. Y como bien dice el material, estas habilidades no son solo saber de tecnología. Es más complejo. Hablamos de un mix de competencias, cognitivas, digitales y también socioemocionales. Ajá. Son las que necesitamos para movernos en la complejidad de ahora y, sobre todo, para generar valor. Valor de formas nuevas, sostenibles. Entender por qué son clave y cómo se conectan entre sí. Eso es lo central, creo yo. Muy bien dicho. Empecemos entonces. La primera habilidad que resalta el documento: alfabetización en inteligencia artificial y datos, o sea, AI literacy. La famosa IA. Exacto. ¿Qué quiere decir esto en realidad? El texto aclara que no se trata, sí o sí, de saber programar IA, aunque claro, eso siempre ayuda. Claro, no es solo para programadores. No, se enfoca más en entender los principios básicos. O sea, qué puede hacer la IA, cuáles son sus límites y algo muy importante, qué implica usarla, incluyendo toda la parte ética, ¿no? Fundamental eso. Se trata de saber usar bien estas herramientas, hacer las preguntas correctas, los famosos prompts, y, clave, poder interpretar los resultados con ojo crítico. Y esa capacidad de interpretar, es fundamental. No es solo tomar la respuesta de la IA y ya. Es entender cómo pudo llegar a esa respuesta y si tiene lógica en el mundo real. Totalmente de acuerdo. ¿Y por qué es tan crucial para la prosperidad? El texto usa una analogía que me gustó. La IA es como la nueva electricidad. Quien aprenda a usarla bien, estratégicamente, no solo va a ser más productivo, automatizando cosas, sino que va a poder encontrar ideas, patrones en los datos que antes ni veíamos. Claro, te da como una visión extra. Dice que un profesional que sepa integrar bien la IA en su trabajo podría, potenciar muchísimo su capacidad, casi como hacer el trabajo de varios. Y los números que da el documento para apoyar esto son, bastante fuertes. A ver. Cita una proyección de McKinsey que dice que la IA generativa podría sumar entre 2,6 y 4,4 billones de dólares, ojo, billones con B, trillions en inglés, al año a la economía global. ¡Wow! Es muchísimo dinero. Una locura. Y otro dato, de Forrester. Para 2025, esperan que el 90% de las empresas ya tenga alguna estrategia de IA funcionando. O sea, ignorarla como que ya no es una opción. Queda clarísimo. Es una ola que hay que aprender a surfear, sí o sí. Y para empezar, el documento da ideas prácticas. Cómo hacer cursos básicos online, menciona Coursera, edX. Ajá, accesibles. O simplemente jugar con herramientas de IA que están disponibles para entender cómo piensan y tener una idea básica de análisis de datos, incluso con Excel o, Python si uno quiere ir más allá. Y esa capacidad de interactuar con sistemas complejos como la IA nos lleva perfecto a la segunda habilidad, pensamiento sistémico y resolución de problemas complejos. Bien conectadas. Claro, si la IA nos da herramientas nuevas y potentes, esta habilidad nos ayuda a usarlas con cabeza. Implica ver más allá de las piecitas sueltas, ¿no? Entender cómo se conecta todo, las dinámicas, los efectos dominó dentro de un sistema. ¿Un sistema como qué? ¿Un mercado? ¿Una empresa? Exacto.
Un mercado, una organización, un problema social. Lo que sea. Se trata de poder anticipar consecuencias que no esperabas, o efectos de segundo, tercer orden. Es como pasar de ver las partes sueltas a entender cómo funciona todo el motor, ¿no? ¿Podrías dar un ejemplo simple de cómo se aplica esto según el análisis? Claro. A ver, imagina que quieres resolver el problema del tráfico en una ciudad. Un enfoque lineal sería, bueno, ensanchar una calle y ya. Lo típico. Exacto. Un enfoque sistémico sería empezar a mapear todo. Cómo funciona el transporte público, los horarios de trabajo, las rutas alternativas, si hay incentivos para compartir auto, dónde vive la gente, dónde trabaja. Mucho más complejo. Mucho más. El documento dice que los problemas simples, lineales, son los que se van a automatizar más fácil. El valor de verdad, y por lo tanto la riqueza, viene de encarar estos problemas complejos, ambiguos, los que no tienen una sola solución clara. Como el cambio climático o las cadenas de suministro globales que mencionaba. Exacto, esos desafíos grandes. Entendido. Y tiene lógica que el Foro Económico Mundial, según cita el texto, la ponga como la habilidad número 1 más pedida en su informe Future of Jobs 2023. Sí, es la top. Para desarrollarla, sugiere cosas como hacer mapas de sistemas, o sea, dibujar las conexiones, usar juegos de estrategia que te obliguen a pensar a futuro o analizar casos buscando muchas causas en vez de la más obvia. Exacto. Y si hablamos de sistemas y tecnología, la tercera habilidad cae de maduro. Inteligencia digital y ciberseguridad personal. Otra clave hoy en día. El documento insiste en que esto es mucho más que saber usar redes sociales o mandar un mail. ¿A qué se refiere específicamente? Se refiere a gestionar, de forma consciente y segura, toda nuestra identidad digital, también nuestros activos digitales. Activos digitales. ¿Cómo qué? Y bueno, puede ser desde criptomonedas hasta propiedad intelectual o simplemente nuestros datos personales, que son valiosos. También la privacidad online y, algo que cada vez importa más, nuestra reputación digital. Tiene sentido. Cada vez más de nuestra vida y nuestro valor está en lo digital. Y la relevancia económica directa de esto Es gigante. Y por dos lados. Por un lado, proteger nuestros activos digitales es tan importante como cuidar la billetera física, ¿no? Un hackeo, un fraude online, te puede destrozar financieramente. sí, da miedo pensarlo. El documento cita una proyección que asusta un poco, de Cybersecurity Ventures. El costo del cibercrimen a nivel mundial podría llegar a 10,5 trillones de dólares, o sea, 10,5 millones de millones al año para 2025. Una barbaridad. Y por otro lado, está la reputación online. Impacta directamente en si te contratan o no, en las oportunidades que tenés. Cita un dato de Career Builder. El 85% de los reclutadores revisa la presencia online de los candidatos. 85%. Es altísimo ese número. ¿Y qué pasos prácticos sugiere la fuente para mejorar esta inteligencia digital? Recomienda lo básico, pero que es esencial. Usar gestores de contraseñas fuertes, activar siempre la autenticación de dos factores, la 2FA. Sí, eso lo piden en todos lados ahora. Claro, entender lo básico de seguridad si manejas criptoactivos, cómo guardarlos en frío y ser proactivo con tus perfiles profesionales públicos, como LinkedIn, que muestren la imagen que querés dar. Fundamental. Bueno, ahora la cuarta habilidad puede sonar un poco distinta, pero el documento la pone como una base necesaria. Gestión de la salud mental y la resiliencia. Hasta menciona biohacking. ¿Podrías aclarar qué quiere decir con eso? Sí. A ver, el término biohacking acá lo usa en un sentido práctico. Se refiere a la idea de optimizar, conscientemente, nuestra propia biología. Nuestra biología. Sí, a través del sueño, la comida, el ejercicio, técnicas para manejar el estrés como la meditación, el mindfulness, todo para alcanzar un rendimiento mental y emocional óptimo y que sea sostenible en el tiempo. Ah, ok. No habla de chips ni nada raro. No, nada de eso. Es gestionar proactivamente nuestra energía, nuestro foco, nuestro bienestar emocional con herramientas que tienen base científica. Entiendo. Es como cuidar el hardware y el software personal para que todo lo demás ande bien. Precisamente, el análisis la considera la habilidad base, la que sostiene a todas las demás. Dice, y con razón, que un cerebro cansado, estresado, quemado, el famoso burnout, no puede ser creativo de forma constante, no aprende bien, no resuelve problemas complejos. Tiene toda la lógica.
Y la resiliencia, esa capacidad de levantarte después de los golpes, de los fracasos que son inevitables, si buscas algo grande, es lo que te permite mantener el rendimiento a largo plazo. Y esto tiene un impacto económico real, ¿no es cierto? Definitivamente. El documento cita a la OMS que estima que la depresión y la ansiedad le cuestan a la economía mundial como $1 trillón al año en productividad perdida. Impresionante. Y la neurociencia de hoy confirma que cosas como dormir bien, 7-9 horas, hacer ejercicio seguido, comer bien, mejoran directamente funciones clave del cerebro como la memoria, la concentración, la creatividad. ¿Y por dónde empezar? Sugiere priorizar el sueño, dedicarle unos minutos al día a mindfulness o meditación, moverse regularmente y aprender un poco sobre qué comidas ayudan al cerebro a funcionar mejor. Esencial poner esa base, entonces. Y sobre esa base construimos la quinta. Creatividad e innovación aplicada. Acá es donde el texto dice que está una ventaja humana clave. ¿Cómo la define? Bueno, no es solo tener ideas locas que se te ocurren. Es generar ideas que sean originales y valiosas. Y acá está lo clave de aplicada, llevarlas a la práctica. Ah, ok. Que no queden en el aire. Exacto. Convertirlas en soluciones reales, productos nuevos, servicios innovadores, modelos de negocio que rompan un poco el molde. La chispa que hace avanzar las cosas. Eso mismo. El análisis la pone como nuestro gran diferencial, por lo menos por ahora, frente a la IA. La IA es increíble optimizando lo que ya existe, encontrando patrones, Ajá. pero la creatividad humana posta, esa capacidad de conectar ideas que no tienen nada que ver de formas nuevas para crear algo que no existía, sigue siendo clave para la innovación que cambia mercados. Claro. No por nada está siempre en el top 5 de habilidades más buscadas según el FEM. Y admiramos a empresas como Apple o Tesla, justamente por su capacidad de innovar. Totalmente. ¿Y cómo sugiere la fuente que podemos fomentar esta habilidad? Porque a veces parece algo que se tiene o no se tiene. El documento dice que se puede cultivar, que no es magia. Sugiere prácticas como las lluvias de ideas sin juzgar al principio para que salgan más opciones. Dejar fluir. Claro, usar técnicas de pensamiento lateral como preguntarte, ¿y si esto lo resolviera alguien de otro campo totalmente distinto? Y algo importante, exponerte a propósito a áreas diversas, arte, ciencia, filosofía, historia, para tener más material en la cabeza y hacer conexiones raras, inesperadas. Interesante enfoque. Y bueno, tener una idea genial, habilidad 5, no sirve de mucho si no la podemos comunicar, ¿no? Lo que los lleva a la sexta, storytelling estratégico y comunicación persuasiva. Una habilidad crucialísima. Significa poder enmarcar tus ideas, tus proyectos, tus productos o hasta tu propia carrera en una historia que convenza, que conecte emocionalmente con la gente, que inspire confianza y que los mueva a hacer algo. El poder de siempre de una buena historia para mover a la gente. Inmenso. El análisis recalca que es esencial para vender. Vender en sentido amplio, ¿eh? Claro, no solo un producto. Exacto. Vender una idea a tus colegas, un producto a clientes, tu startup a inversores o tu perfil a un empleador. Una buena historia puede hacer que tu marca no sea una más del montón. Crea lealtad, conexión. Totalmente. Cita el famoso estudio Proyecto Oxígeno de Google, que vio que ser buen comunicador era la habilidad número 1 de los gerentes más efectivos. Y también dice, bueno, la evidencia que vemos todos, las startups que cuentan mejor su historia suelen conseguir financiación más fácil. Tiene sentido. ¿Y cómo sugiere el material que podemos mejorar en esto? Recomienda estudiar cómo se arman las historias que funcionan, analizar pelis, novelas, charlas TED, para entender la estructura, el conflicto, cómo se resuelve. Aprender de los que saben. Claro, también practicar mucho el pitching, eso de presentar ideas de forma corta y potente. Y escribir seguido. Puede ser un blog, posts en redes profesionales, mails bien armados, para pulir cómo articulas mensajes claros y que convencen. Muy práctico. Pasemos a la séptima habilidad que nos abre al mundo. Competencia intercultural y colaboración global. ¿De qué se trata esto? Se define como la habilidad de trabajar bien y con respeto con gente de orígenes muy distintos, no solo de otras culturas o países, sino también de otras disciplinas, otras generaciones, Ajá. demostrando empatía, adaptando cómo te comunicas, siendo sensible a que hay otras formas de ver las cosas, otras normas sociales. En un mundo tan conectado como el de hoy, parece indispensable, ¿no? Lo es. El documento dice que para 2025, los negocios, los equipos son globales casi por defecto.
Ya sea que trabajes con colegas en otros países, negocies con socios de afuera, vendas en otros mercados, entender los matices culturales te hace mucho más efectivo. Facilita todo. Claro, facilita negociar, liderar equipos que están cada uno en su casa, y te abre la puerta a mucho más talento y oportunidades. Cita un estudio de BCG que encontró que las empresas con equipos directivos diversos tienen un 19% más de ingresos por innovación. 19% es un montón. Además, toda la economía gig, de proyectos, depende de esta colaboración remota y entre culturas. ¿Sugerencias para desarrollarla? Lo clásico pero que funciona. Aprender otro idioma. El inglés es casi el estándar global de facto, ¿no? Sí, hoy en día. Buscar activamente meterte en proyectos internacionales o con equipos diversos. Y si se puede, viajar o interactuar con otras culturas, pero no como turista nomás, con curiosidad real por entender otras formas de ver el mundo. Y así llegamos a la octava habilidad, que el documento casi la presenta como la meta-habilidad, ¿no? El motor de todas las demás. Mentalidad de crecimiento y aprendizaje continuo. A veces le dicen learnability. Suena súper fundamental. ¿Qué implica exactamente? Se basa mucho en la idea de mentalidad de crecimiento, de Carol Dweck, la investigadora. Es la creencia base de que tus capacidades, tus habilidades, no son fijas, que las podés desarrollar con dedicación, con esfuerzo, aprendiendo. Que no nacemos buenos o malos para algo. Exacto. Y a esa creencia se le suma el hábito activo, a propósito, de estar siempre aprendiendo cosas nuevas, dejando ir lo que ya no sirve y volviendo a aprender a medida que todo cambia. Es como el sistema operativo que te permite instalar y actualizar todas las otras apps de habilidades. Exactamente esa es la idea. Por eso el documento la ve como el motor. Es lo que te permite agarrar y mejorar las otras 9. En un mundo que cambia tan rápido, la capacidad de aprender rápido y adaptarte es quizá el activo más valioso a largo plazo. Te mantiene vigente. Totalmente. Te mantiene relevante. La investigación de Dweck, como dice la fuente, relaciona esta mentalidad directamente con lograr más cosas. Y hay un dato que te muestra por qué es tan importante. Dicen que la vida útil de una habilidad técnica específica hoy es menos de 5 años. Menos de 5 años. Sí. O sea, reciclarte, actualizarte, ya no es opcional, es constante. ¿Y cómo podemos cultivar activamente esta mentalidad y este hábito? El documento sugiere varias cosas. Buscar los desafíos, verlos como chances para aprender, en vez de esquivarlos por miedo a fallar. Cambiar el chip. Sí. Reinterpretar los errores, los fracasos, no como un juicio a tu capacidad, sino como información útil para ajustar el camino. Dedicar tiempo fijo cada semana a aprender algo nuevo, aunque no tenga que ver directo con tu trabajo ahora, para ejercitar el músculo de aprender. Y muy importante, pedir feedback constructivo a otros. Clave para la adaptación. Y ahora, la novena habilidad nos devuelve a la gestión de los resultados. Finanzas personales y alfabetización en inversión. ¿Cómo la define el análisis? De forma muy práctica, es saber manejar inteligentemente tu propia plata. Simple y directo. Sí, incluye hacer presupuestos, controlar gastos, manejar las deudas con estrategia y sobre todo entender lo básico de invertir para que el dinero trabaje para vos. El famoso que el dinero trabaje para ti. Ese mismo. Implica entender cosas como el interés compuesto, porque es importante diversificar, la diferencia entre activos que te dan plata y pasivos que te la sacan, Ajá. y tener una idea de las distintas cosas en las que podés invertir. Acciones, bonos, inmuebles, fondos. Quizás hasta cosas más alternativas como cripto para quien le interese y entienda el riesgo. Parece obvio, pero mucha gente lo descuida, ¿no? ¿Por qué es tan indispensable según la fuente? Porque es imposible construir una prosperidad real, que dure, sin estabilidad. El documento es muy claro en esto. No importa cuánta plata ganes, si no la gestionas bien y no inviertes una parte. Cierto. La inversión, aunque sea poquito al principio, es la forma principal para que tu patrimonio crezca con el tiempo, le gane a la inflación y te dé independencia financiera. Cita estudios del NBR en Estados Unidos que muestran que saber de finanzas está muy relacionado con planificar mejor la jubilación y juntar más riqueza a lo largo de la vida. Primeros pasos recomendados para alguien que arranca de cero. Sugiere empezar educándose. Leer algunos libros clásicos de finanzas personales e inversión. Menciona a Padre Rico, Padre Pobre, El Inversor Inteligente. Los clásicos. Esos. Usar herramientas simples como apps de presupuesto para ver a dónde se va la plata. Empezar a invertir montos chicos, más para aprender cómo se mueven los mercados que para hacerte rico rápido. Y pensar en buscar un asesor financiero profesional, bueno y de confianza. Y esto nos lleva a la 10ª y última habilidad,
Liderazgo e influencia sin autoridad formal. Suena interesante eso de sin autoridad formal. Sí, ¿qué implica exactamente? Significa la capacidad de inspirar, de motivar, de mover a otras personas hacia un objetivo común, incluso cuando no tienes un cargo de jefe o un título que obliga a los demás a seguirte. Ah, liderar sin ser el jefe directo. Exacto. Se basa en construir credibilidad, en mostrar empatía, en comunicar una visión que todos compartan de forma convincente y en facilitar que la gente colabore. Liderar con influencia y ejemplo, no por orden. Exactamente. Y su valor en el mercado de trabajo y en las empresas hoy es gigante. El documento dice que los proyectos más grandes, más complejos y, por eso, los que pueden dar más plata, casi siempre necesitan el esfuerzo de un equipo coordinado. Lógico. Las personas que pueden atraer talento, retenerlo y guiar bien a esos equipos para lograr resultados geniales, sean emprendedores, líderes de proyecto, ejecutivos o hasta freelancers que coordinan a otros, se llevan una parte importante del valor que se crea. Claro, son clave. Menciona que las empresas pagan más por estas habilidades de liderazgo. Cita un estudio de Gallup que sugiere que los gerentes que son realmente talentosos para liderar pueden hasta duplicar la rentabilidad de sus equipos. Es clave en la economía de proyectos de hoy. ¿Y cómo sugiere la fuente que se puede desarrollar esta habilidad si uno no tiene un cargo formal de líder? Recomienda buscar oportunidades para liderar cosas, aunque sean chiquitas, adentro o afuera del trabajo, voluntariado, proyectos personales. Tomar la iniciativa. Sí, practicar mucho la escucha activa para entender de verdad qué motiva o preocupa a los demás. Aprender a articular una visión que sea clara y que inspire. Y algo fundamental que a veces se olvida: dar reconocimiento, dar crédito al equipo por los logros. Y así completamos las 10. Lo fuerte de verdad, como cierra el documento, es verlas no como una lista para tachar, sino como un ecosistema, todo conectado. ¿Que interactúan entre sí? Exacto. La inteligencia digital, la 3, y las finanzas personales, la 9, te ayudan a proteger y multiplicar lo que generas. La resiliencia, la 4, y el aprendizaje continuo, la 8, son como el motor de fondo que mueve todo. La base. La creatividad, la 5, el pensamiento sistémico, la 2, y saber de IA, la 1, son como amplificadores. Te ayudan a resolver problemas y crear valor de forma más potente. Multiplican tu capacidad. Y al final, el storytelling, la 6, la competencia intercultural, la 7, y el liderazgo, la 10, son los que multiplican tu fuerza para escalar lo que haces, colaborando bien con otros. Desarrollar todo este ecosistema no es algo de un día, ¿eh? Es un compromiso para siempre. Excelente síntesis. Entonces, si tuviéramos que resumir el mensaje central de este análisis, podríamos decir que la prosperidad en 2025 y para adelante parece que depende menos de golpes de suerte de afuera. Ajá. Y mucho más de invertir a conciencia y seguido en nuestro propio capital humano. Estas 10 habilidades nos dan como una hoja de ruta bastante clara para esa inversión. Un mapa, sí. Es más atado a nuestra voluntad y nuestra capacidad de adaptarnos y crecer, todo el tiempo. Absolutamente. Ahora, es importante decir que el propio documento reconoce que este camino no es fácil, ¿eh? Claro, no todo es color de rosa. No. Señala varios desafíos reales. Está la brecha digital y cognitiva. No todos tienen el mismo acceso a la educación o a las herramientas para desarrollar estas habilidades. Y eso puede agrandar las desigualdades. Un tema serio. Sí. Está la sobrecarga de información. Es difícil saber qué es importante y prioritario con tanta cosa dando vueltas. La resistencia natural que tenemos todos al cambio, a salir de lo cómodo. Cuesta, sí. La famosa economía de la atención, donde concentrarse para aprender profundo es un desafío gigante con tantas distracciones. Y claro, la necesidad constante de pensar críticamente para saber qué fuentes son confiables y qué es desinformación. Son retos importantes, sin duda. Lo son. Pero el análisis los presenta no como paredes imposibles de pasar, sino como obstáculos que hay que conocer para poder manejarlos con estrategia. Entenderlos para superarlos. Exacto. Superarlos necesita disciplina, foco, una decisión consciente. La idea final que transmite es que el futuro va a ser mejor para los que tomen un rol activo, como arquitectos de sus propias capacidades. Y eso nos deja con una reflexión final, quizá yendo un poquito más allá de lo que dice el texto, pero que surge de ahí. Vimos estas 10 habilidades, con el aprendizaje continuo como motor central. Pero,
con la velocidad del cambio, que es exponencial, sobre todo por la IA, Ajá. ¿será que la habilidad más fundamental de todas no es solo aprender, la learnability, sino aprender a cómo aprender más rápido y mejor? Y sobre todo desarrollar una capacidad de adaptación muchísimo más rápida. Buena pregunta. Adaptarse a la velocidad de la adaptación. Exacto. ¿Qué significaría eso en la práctica para alguien que busca prosperar en los próximos 5 o 10 años? Es algo interesante para seguir pensando, ¿no? Una pregunta muy pertinente para cerrar, sí, señor. Ha sido una exploración profunda y muy reveladora. Gracias por acompañarnos en este análisis. Un gusto, como siempre.